En el otoño de 1914, el movimiento de los ejércitos en el frente occidental se detuvo, dando paso a una guerra de posiciones estática y agotadora. Las tropas se enterraron en sistemas de trincheras que se extendían desde la costa belga hasta la frontera suiza, creando un punto muerto táctico donde la artillería y las ametralladoras anulaban cualquier intento de avance. El alto mando alemán, bajo una presión logística creciente, buscó una innovación técnica capaz de romper el frente sin sacrificar divisiones enteras en asaltos frontales. La solución fue la movilización de la industria química alemana, liderada por el conglomerado IG Farben, para producir agentes tóxicos a escala industrial bajo la supervisión de Fritz Haber. En el sector de Ypres, en Bélgica, se preparó el despliegue del gas dicloro, una sustancia utilizada previamente en la industria de tintes y blanqueadores. La guerra total del siglo XX dejó de ser una cuestión de valor humano para convertirse en una competencia de toxicología aplicada. Mi función en el cuerpo expedicionario fue el registro médico de los efectos de esta nueva variable en el componente biológico de las trincheras. A las 17 horas del 22 de abril de 1915, con una brisa favorable del este, el ejército alemán abrió las válvulas de 5.730 cilindros frente al Langemarck, al norte de Ypres. Se liberaron 160 toneladas de cloro gaseoso en menos de 10 minutos, formando una nube densa de color amarillo verdoso que se desplazó a baja altura debido a que su densidad supera a la del aire. El objetivo fueron las tropas coloniales francesas y argelinas, quienes observaron la aproximación de la nube sin comprender su naturaleza química. El gas inundó las trincheras, desplazando el oxígeno y envolviendo a los soldados en una atmósfera letal. El pánico se propagó de forma mecánica. Los hombres abandonaron sus posiciones dejando una brecha de 7 kilómetros en las líneas aliadas. Los registros indican que más de 1.000 soldados murieron de forma casi instantánea por asfixia aguda, mientras que otros 4.000 presentaron fallas respiratorias críticas. La infantería alemana avanzó con cautela, portando protectores primitivos, incapaces de aprovechar totalmente el colapso defensivo debido al temor que generaba su propia creación química. El cloro no es un veneno sistémico que se transporta por la sangre. Su mecanismo de aniquilación es puramente local y corrosivo. Al entrar en contacto con las mucosas húmedas de los ojos y las vías respiratorias, el elemento reacciona con el agua del cuerpo para formar ácido clorhídrico y ácido hipocloroso. Esta reacción química es inmediata y destructiva. Los ácidos resultantes liberan radicales libres de oxígeno que rompen las paredes celulares y las proteínas de los alvéolos pulmonares, provocando una respuesta inflamatoria masiva conocida como neumonitis química. El sistema circulatorio responde enviando fluidos a los pulmones para intentar diluir el agente irritante, lo que genera un edema pulmonar agudo. El soldado no muere por la toxicidad del gas en sí, sino porque sus propios pulmones se llenan de un líquido amarillo ceroso, secretando hasta 2 litros por hora. En términos médicos, el individuo se ahoga en tierra firme, consumido por una reacción interna que disuelve sus tejidos blandos en un lodo biológico inviable. Los pacientes que sobreviven a la exposición inicial presentan una sintomatología de degradación progresiva. El primer estímulo es un ardor intolerable en los ojos y la garganta, seguido de una tos espasmódica que desgarra el revestimiento de los bronquios. La piel y las mucosas presentan quemaduras químicas y necrosis en los casos de alta concentración. El síntoma clínico más notable es la cianosis. El rostro del soldado adquiere un tono azulado o ceniciento debido a la incapacidad del sistema pulmonar para oxigenar la sangre. La hipoxemia resultante provoca un cambio significativo en el equilibrio del pH de la sangre, lo que desencadena una falla multiorgánica. Los informes de autopsia revelan tráqueas cubiertas por membranas amarillas necróticas y pulmones voluminosos, saturados de fluidos espumosos que bloquean cualquier intercambio gaseoso. El individuo experimenta una desesperación física absoluta, luchando por cada bocanada de aire mientras su sistema nervioso central se apaga por la falta de oxígeno en un proceso que puede durar hasta 48 horas de espasmos de ahogamiento.
El despliegue del gas fue supervisado personalmente por Fritz Haber, director del Instituto Kaiser Wilhelm. Haber, galardonado posteriormente con el Premio Nobel por la síntesis del amoníaco que permitió la producción masiva de fertilizantes, fue también el padre de la guerra química. Para él, el gas era un arma más humanitaria que la artillería convencional, argumentando que la muerte es la muerte, por cualquier medio que se inflija. Su lógica era puramente utilitaria. Creía que el uso de armas químicas acortaría la guerra y reduciría las bajas a largo plazo. Haber se encontraba en las líneas de fuego en Ypres, registrando con frialdad analítica el éxito de su nube amarilla. Su patriotismo fanático lo llevó a afirmar que un científico pertenece al mundo en tiempos de paz, pero a su país en tiempos de guerra. Mientras su esposa, Clara Immerwahr, se suicidaba en protesta por su trabajo, Haber partía hacia el frente oriental para supervisar nuevas liberaciones de gas contra las tropas rusas. Dos días después del ataque inicial, el 24 de abril de 1915, los alemanes lanzaron una segunda oleada contra la primera división de infantería de Canadá cerca de Saint-Julien. Sin máscaras antigas disponibles, los soldados recurrieron a métodos de protección biológica improvisados. Un oficial médico canadiense, identificando el olor a cloro, instruyó a las tropas para que orinaran sobre trozos de tela y se los amarraran a la boca y la nariz. La teoría química era que el amoníaco de la orina neutralizaría el cloro, aunque en la práctica esto podía generar vapores tóxicos adicionales. Otros utilizaron paños empapados en soluciones de bicarbonato de sodio para filtrar el agente corrosivo. Estos hombres resistieron en sus posiciones, respirando a través de tejidos saturados de fluidos corporales mientras la nube amarilla los envolvía. El heroísmo en este contexto no fue una carga de bayonetas, sino la capacidad mecánica de permanecer inmóvil en un entorno que disolvía sus pulmones. A pesar de estas medidas, el 60% de los afectados canadienses tuvieron que ser repatriados con daños pulmonares permanentes. Los protocolos médicos para tratar a las víctimas de gas eran tan rudimentarios y brutales como el arma misma. Ante el edema pulmonar masivo, se aplicó la venesección o sangría, retirando sangre del paciente para intentar reducir la presión en el ventrículo derecho del corazón y aliviar la congestión pulmonar. El procedimiento buscaba disminuir la resistencia cardíaca de forma mecánica en hombres que ya estaban al borde del colapso circulatorio. Se administraron inyecciones subcutáneas de oxígeno y se sugirió la inhalación de vapores de alcohol, como whisky o brandy, para reaccionar con el cloro en los pulmones y formar compuestos menos nocivos como el cloroformo. En las estaciones de vendaje, se utilizaba cocaína y adrenalina directamente en la laringe para anestesiar los tejidos inflamados y permitir una respiración mínima. Muchos soldados sobrevivieron al gas solo para morir semanas después por infecciones secundarias como la tuberculosis, debido a que el tejido cicatricial en sus pulmones destruidos era un entorno fértil para la proliferación bacteriana. El 5 de mayo de 1915, el gas cloro fue utilizado contra las tropas británicas en la Colina 60. Los informes oficiales registran que 90 hombres murieron por envenenamiento por gas directamente en las trincheras. De los 207 trasladados a las salas de vendaje, 46 murieron casi de inmediato. La colina se convirtió en una trampa de gas donde la baja elevación y el viento inestable atraparon a los soldados en una atmósfera ácida durante horas. Vi a hombres arrancarse la ropa en un intento desesperado por enfriar su piel quemada por el ácido clorhídrico formado por su propio sudor. Otros perdieron la visión de forma temporal o permanente debido a la corrosión de la conjuntiva ocular. El gas en la Colina 60 demostró que, aunque las muertes directas eran una minoría estadística del 3%, el impacto psicológico y la capacidad de incapacitación eran absolutos. El soldado que inhalaba la nube amarilla dejaba de ser un combatiente para convertirse en una carga logística, un objeto respiratorio que requería cuidados intensivos y evacuación inmediata. Para finales de junio de 1915, el uso del gas cloro se había normalizado en el frente.
Los supervivientes de Ypres regresaron a casa con pulmones marcados por tejido cicatricial que reducía su capacidad respiratoria a niveles de invalidez permanente. La industria militar respondió con el desarrollo de máscaras antigás cada vez más complejas, pasando de simples bolsas de tela como el casco hipo a los respiradores de caja pequeña, SBR, con filtros de carbón activado. Sin embargo, la carrera de armamentos químicos ya era imparable. El cloro fue solo el precursor de agentes más letales como el fosgeno, que mataba sin previo aviso al día siguiente de la exposición, y el gas mostaza, que quemaba la piel hasta el hueso y contaminaba el terreno durante días. Los registros médicos que compilé en esos meses no son solo estadísticas de bajas, son el testimonio de cómo la humanidad aceptó la asfixia química como una herramienta válida. Mi sistema nervioso ha procesado estos datos. La guerra ya no es un conflicto de voluntades, sino una reacción química que consume todo lo que encuentra a su paso. Al finalizar la Gran Guerra en 1918, las armas químicas habían causado aproximadamente 1.3 millones de bajas, de las cuales 90.000 fueron mortales. El gas cloro, que inició todo en Ypres, fue responsable de una fracción de estas muertes, pero su legado fue la apertura de una puerta que la civilización nunca ha podido cerrar totalmente. En 1925, se firmó el Protocolo de Ginebra prohibiendo el uso de estos agentes, una declaración de intención que no impidió la acumulación de arsenales masivos de gas mostaza y agentes nerviosos en las décadas siguientes. Fritz Haber murió de un paro cardíaco en 1934, repudiado por los mismos científicos que una vez admiraron su genio. Su metodología de aniquilación industrial sobrevivió en el refinamiento del ciclón B utilizado en las cámaras de gas del Holocausto. El componente humano ha demostrado ser extremadamente vulnerable a la manipulación molecular del aire. Mi reporte técnico concluye con esta observación. En el conflicto entre la química y la biología, la química posee una ventaja estadística insuperable. El silencio ha vuelto a las trincheras, pero el ácido permanece en la memoria de la Tierra. Fin del registro.